Dios me les bendiga en esta hermosa hora. Hoy, al igual que en otras ocasiones, les habla su servidor Elías Rodríguez y les traigo una enseñanza, óigalo bien, una enseñanza acerca de los actos proféticos. Todos saben que ya yo en anterior ocasión di una enseñanza, una primera enseñanza sobre este tema, pero muchas personas se me han acercado y me han hecho unas preguntas. Entonces, a través del mensaje, quiero explicarles lo que en realidad significan este tipo de cosas. Vamos a estar leyendo, vamos a entrar en materia porque el tiempo es muy importante y vamos a entrar en materia para comenzar a mirar lo que el Señor nos tiene que decir en esta hora. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, del 25 en adelante. Vamos a estar leyéndola para entrar en materia, para entrar en contexto de lo que el Señor nos quiere hablar en esta preciosa hora. Dice aquí, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo, previendo ya lo que se venía o él presagiaba que podía suceder, le estaba advirtiendo a un grupo de pastores que tuviesen mucho cuidado de lobos rapaces que se iban a introducir dentro de la iglesia, y que también de entre ellos mismos o de entre nosotros mismos se iban a levantar hombres perversos que hablarían cosas para arrastrar tras sí discípulos. Todos sabemos que en el pueblo de Dios se tiende mucho a fantasear, y mucho más cuando no hay una buena enseñanza bíblica, no hay una buena doctrina bíblica en esa congregación. Eso sucede porque los domingos, que deberían ser para enseñanza, los han colocado como servicios de poder y milagros. Entonces la gente va a escuchar 10 minutos de la lectura bíblica, y después viene la administración y demoran 2 y 3 horas ministrando y poca palabra de Dios. Entonces, como mucho pueblo no está preparado para afrontar este tipo de situaciones, se ven arrastrados por gente perversa que le enseña cosas que no están en la palabra, que no tienen base bíblica. Y una de esas cosas son los famosos actos proféticos. Ese tipo de actos, quiero decir de entrada, que no tienen base bíblica, y vamos a estar viendo elementos o artículos más comunes que ellos usan para realizar ese tipo de actos. Los más comunes que hay en la actualidad, ellos están usando mucho la sal, el aceite de oliva, frutas, leche y miel. Ellos dicen que ellos lo realizan porque se justifican, porque en la Biblia aparecen.
Ellos dicen, está en la Biblia. Sin embargo, algunos de estos actos no aparecen en la Escritura. Por ejemplo, yo estuve viendo el día de ayer un video en YouTube donde una tal pastora Dorcas había hecho un coronavirus de papel con todo y corona, y ella decía que otra profeta le había enseñado cómo destruir al virus. Yo me puse a mirarlo porque venía esta enseñanza para encima, y además de eso yo quería saber si era que tenía algún remedio o algo, pero resulta que el coronavirus que tenía en la mano cogió con una tijera y comenzó a cortarlo, e iba hablando y decía: ahora mismo, coronavirus, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, Señor Jesucristo, yo destruyo el coronavirus. Y comenzó a cortarlo por pedazos, y luego también sus hijos comenzaron a hacer lo mismo, y ella aconsejaba que todos en sus casas hicieran lo mismo. Otro decía que colocaran trapos rojos en las ventanas de su casa, simbolizando la sangre del cordero en Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar enviando juicio sobre los egipcios. Pero resulta que ese trapo rojo no simboliza la sangre del cordero, porque allá no era algo simbólico, era sangre de un cordero que pintaban los dinteles de las puertas para que el heridor no entrara a las viviendas de los judíos. Pero había una condición, que si ellos salían, el juicio de Dios caería sobre ellos. Entonces acá en la costa y en muchas partes del país, aquí en Colombia, muchas personas han colocado trapos rojos simbolizando que están pasando hambre, y de esa forma ellos le envían un mensaje al gobierno para que les dé la ayuda que le están ofreciendo. Entonces, ese tipo de actos, estos dos actos proféticos, no tienen ninguna base bíblica, y podemos ver que eso proviene de la imaginación de alguna persona perversa que se imagina cosas que no aparecen ni siquiera en las Escrituras. Además de los anteriores elementos para hacer estos actos proféticos, siempre ellos van acompañados de un lenguaje muy peculiar, muy propio de los, entre comillas, ministerios apostólicos y proféticos, que son los que están de moda en la actualidad. Hoy en día todos son profetas y apóstoles, y por ende tienen un ministerio apostólico y profético. Antes había de estos ministerios, habían iglesias que decían Iglesia Cristiana El Salvador, por ejemplo. Ya hoy en día aparece Iglesia Apostólica El Salvador, Iglesia Apostólica y Profética El Salvador. Por ponerle solamente un ejemplo, le han cambiado el nombre y le han introducido la frase apostólica y profética. Con eso quieren decir que en esa congregación el que la dirige es apóstol y la esposa de él es profeta, porque eso se trata. No hay apóstol que se respete, su esposa es profeta, entre comillas, lógicamente. Ese lenguaje usted lo va a escuchar muy a menudo como diciendo: yo como apóstol, profeta o ministro X, decreto, declaro, te ordeno, Satanás, yo establezco, desautorizo, arrebato, te someto, te ato, etcétera, etcétera. Casi nunca mencionan la frase, que es muy importante, en el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús ya ellos lo han cambiado porque dicen yo, y al decir yo quieren decir que ellos tienen la misma autoridad del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de los otros 10 apóstoles. Otros más atrevidos dicen: así como el apóstol Pablo, así como Eliseo, así como Elías, ahora mismo yo decreto. Entonces, dichos decretos no pasan de ser una simple palabrería,
Recuerden que el Señor dijo que nuestras oraciones no fueran como los gentiles que creen que con su palabrería iban a llamar la atención de Dios. Resulta que estos audaces apóstoles comienzan a decretar y esos decretos nunca se cumplen. Porque déjeme decirle, un decreto que se respete siempre es emitido por una persona con autoridad. Y por lo general lo hace un gobernante y el decreto se va a cumplir. Si el gobernante de turno dice, decreto que a partir de la fecha toda persona se tiene que recoger a las 6 de la tarde, si tú no obedeces el decreto que esa autoridad emitió, la pasas bien mal, porque si te capturan, te pueden llevar preso, como está sucediendo ahora con toda esta pandemia, te sancionan, te hacen un comparendo, porque tienes que cumplir ese decreto. Pero vemos que esos decretos de esos apóstoles, esas declaraciones, esas órdenes, esos arrebatos, no pasan de ser eso. Palabrería barata, que no llega a ninguna parte. Vamos a estar viendo el uso de dos elementos de estos que eran los más importantes en la antigüedad. Por ejemplo, la sal y el aceite. Vemos que las frutas no son muy usadas. Ciertos actos proféticos lo hacen con frutas, con uvas. Y entonces lo que quiero que quede claro es que si nosotros hacemos estos actos sin tener base bíblica, estamos en desobediencia delante de Dios. Porque el Señor nos manda a ser personas santas, apartadas del mundo, diferentes a los demás. Todos sabemos que los católicos, la gente del mundo, para el 31 de diciembre hay unos que cogen una maleta y dan vuelta a la manzana, otros se comen 12 uvas, otros se ponen ropa interior amarilla, se visten de amarillo para atraer la buena suerte. Pero vemos que esos fetiches, otros los católicos, por ejemplo, también usan un rosario, un escapulario en su cuello, pensando que de esa manera van a ser protegidos de las malas vibras o de los demonios o del mal que los pueda tocar. Y le atribuyen poder místico a esos elementos que en realidad no tienen. Entonces, para empezar, quiero decir que ni la sal ni el aceite de oliva tienen ningún poder implícito para guardarnos a nosotros del mal. Si la persona que usa, por ejemplo, el aceite de oliva y la sal por ejemplo, para hacer un acto profético, y por ejemplo el aceite de oliva, que es el más usado, si una persona está en pecado y se compra una botella de aceite para ungir a otras personas, lo único que está untándolo es aceite, porque ese aceite carece de poder si la persona que lo está usando está mal delante de Dios. No pasa de ser simplemente eso, un aceite. Pero cuando una persona está en santidad, está en rectitud y está bien delante de Dios, y en un momento determinado Dios lo guía a usar el aceite para ungir a un enfermo, porque es bíblico, para consagrar una casa, para consagrar un lugar para Dios, para Jesucristo, y está en santidad, ese lugar siempre Dios lo va a reclamar para él. Vamos a ver en Ezequiel 22, 28, hay una frase que es muy común para este tiempo. Ezequiel 22, profeta Ezequiel 22, 28, dice, vamos a tomar algo para refrescar. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Es muy común la frase, Dios me dijo. Toda persona
que dice ser profeta o dice tener una comunión íntima con el Señor, siempre usted lo va a escuchar diciendo: Dios me dijo, el Señor me habló, el Señor me estaba diciendo. Pero en realidad esa persona no lee las Escrituras, no conoce bien a Dios, y esas son palabras propias de su imaginación. Porque yo sé que Dios habla y nos muestra, nos guía de muchas formas. Pero cuando ya la persona coge por costumbre estar siempre con el Dios me dijo, Dios me está mostrando, el Señor me habló, no pasa de ser una persona que usa de esa palabra para engañar a los demás o para llamarle la atención y hacerle creer que es Dios en realidad quien le está hablando. Veamos ahora el uso que se le daba en la antigüedad a elementos como la sal y el aceite de oliva. ¿Con qué fines lo usaban? ¿Y cuál es el uso que le están dando en la actualidad en los famosos actos proféticos? Por ejemplo, el uso de la sal en la Biblia, en la antigüedad, los usos principales para la sal, viéndolo desde un punto de vista positivo, está en Levíticos 2:13. Vamos a Levítico, vamos a estar leyendo palabra hoy. Levítico 2:13, anote ese texto. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, las ofrendas que eran presentadas delante de Dios tenían que ser presentadas con sal. Entonces de ahí se agarran estos farsantes para decir, hay uno que dijo, la sal la hizo Dios, la sal no la hizo el diablo. Que la cojan los brujos para hacer brujería es una cosa, y que no la cojamos nosotros para bendecir a la gente sea otra. Por lo tanto, si la sal la hizo Dios, es bendita y la podemos usar. Eso decía uno de los que practican estos tipos de actos, porque estuve viendo videos y en realidad me da mucha tristeza, porque debajo del video habían como 500 comentarios y todos eran: gloria a Dios, pastor, fuego de Dios, poderoso el mensaje. Y yo me estuve viendo, pero ¿qué están diciéndole? Si él no está predicando ni siquiera, está engañando. Pero la gente simple, el simple, todo lo cree y le dice amén a todo. Usted, cuando alguien esté predicando o esté enseñando algo, si está en la palabra de Dios, contextos, y en su contexto, usted puede decir amén. Porque si usted dice amén y no está en la Biblia, se está haciendo partícipe de pecados ajenos. Y la Biblia dice que no participemos de pecados ajenos. Y si usted dice amén a todo, está diciendo que lo que él dice es así, está afirmando una mentira, y por ende está usted también incurriendo en un pecado delante de Dios. Entonces tenga mucho cuidado con los amén. Amén significa así sea o así es. Y si usted, el que está predicando, está echando mentira y usted está amén, amén, porque hay hermanitos que en la iglesia todo le dice amén. El otro está predicando y está en la casa, amén, aleluya, habla Jehová. Dejen que el otro predique tranquilo, analícelo a él. Yo no necesito, por ejemplo, de durar 2 horas oyendo a una persona para saber que lo que está predicando no es bíblico. Yo, Elías Rodríguez, con solo escuchar o mirar a un predicador 5, 10 minutos, de una sé si ese predicador conoce las escrituras o está intentando engañar o está intentando sacar provecho de la situación. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, para que no te dejes engañar, para que no estés diciéndole amén a todo lo que dicen estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, y te engañen y cumplas esa palabra que mi Señor Jesucristo dijo, que si un ciego guía a otro ciego, ambos se irán al hoyo. Fíjese que no exime de pecado al que se deja engañar. Es tan pecador como el que engaña
como el que se deja engañar. Qué cosa tan tremenda. Entonces, los usos positivos de la sal en el Antiguo Testamento está en Levítico 2:13 y en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, vamos a leerlo. Capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2, vamos a ver versículos 19 al 22. 19 al 22. Estaba Eliseo en Jericó y dice que se acercaron los hijos de los profetas y le dijeron, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra del profeta Eliseo. Eso fue algo que ocurrió en un lugar de la historia, pero este tipo de personajes que intentan repetir las acciones de los profetas del Antiguo Testamento, toman este pasaje para decir que ellos pueden ungir con sal a una persona, que pueden derramar sal en su congregación y que la persona camine sobre sal porque va a ser bendecida, que hagan un pacto de sal con Dios para que se rompan las maldiciones, para que vaya la ruina, para que se vaya la enfermedad. Hagan un pacto de sal, dicen esos falsos predicadores. Entre ellos la nombro sin ningún aspaviento, Dina Santamaría, falsa profetisa. Profeta no, porque ella es una mujer. Bueno, por lo menos físicamente es reconocida como mujer, pero si usted la observa, esa mujer tiene cosas raras. Entonces, Dina Santamaría, falsa profetisa, es la que más promueve los pactos de sal y los actos proféticos con sal. Qué cosa tan tremenda que entonces acá el uso, porque vamos a estar viendo, por ejemplo, que la sal, son pocos los únicos dos pasajes donde encuentro yo que el uso positivo para la sal fueron estos dos pasajes. Levítico 2:13 y segundo libro de Reyes 2:19 al 22. Pero vamos a ver la parte negativa donde aparece. Dice en Génesis 19:26, búsquelo y léalo. Dice que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Eso quiere decir que Dios envió juicio por desobediente. Se le dijo que no mirara hacia atrás y miró y se convirtió en estatua de sal. Es decir, la sal allí representa maldición para esa persona. En el libro de los jueces, Abimelech dice que atacó una ciudad y después que la venció, la derrotó, la sembró de sal. ¿Para qué? Para que de esa forma se volviera estéril y la tierra no produjera alimentos, comida, y quedara inhabitable. O sea, en esos dos casos, la sal representa juicio, representa maldición. Y en Mateo 5:13, vamos a leerlo. El Evangelio de Mateo, versículo 5, versículo 13, nuestro Señor Jesucristo hablando. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué pasaba con la sal cuando se dañaba o se volvía insípida? Dice que no servía para nada y era arrojada, la usaban para pavimentar las calles y los hombres la pisoteaban. Son usos negativos que tiene la sal en la palabra de Dios. Y la parte positiva sería cuando el Señor dijo que nosotros somos la sal del mundo, pero en sentido de que nosotros le damos sabor, sazón a la humanidad. Nosotros con la palabra de Dios, predicándola, orando por ellos, predicando el reino de Dios,
conservamos al mundo. Eso es lo que el Señor está diciendo, que nosotros somos, con la predicación de la palabra, los que preservamos el mundo. Pero en ninguna parte, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento, yo encuentro haciendo actos proféticos con la sal. Y si usted quiere practicar algo, tiene que leer la palabra y mirar cómo entendieron los destinatarios de las cartas o de los escritos del profeta, cómo asimilaron el escrito y qué hicieron cuando lo leyeron. Entonces, en ninguna parte encontramos actos proféticos con sal. Son antibíblicos, no los practiques porque te puede traer maldición a tu vida, maldición en tu hogar y maldición sobre tu familia. Porque hay personas que son sacerdotes en sus casas, son líderes en sus casas, y lo que esa persona haga repercute sobre el resto de la familia. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás practicando y de quién lo estás recibiendo. Recuerda que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se irán al hoyo. Vamos a pasar al otro elemento, el más popular, que es el aceite de oliva. Ya les dije que el aceite de oliva en manos de una persona que no tenga una comunión con el Señor no pasa de ser más que un simple aceite. No le atribuyas al aceite de oliva ningún poder místico, ningún poder espiritual, porque en realidad no lo tiene. El aceite es tipología del Espíritu Santo. Pero si ya lo tenemos dentro, si somos cristianos, ¿por qué tenemos que usar algo simbólico si ya lo tenemos en nosotros? Entonces vamos a ver los usos que se le daban al aceite en el Antiguo Testamento y más allá del Antiguo Testamento, porque podemos ver que era utilizado en la alimentación. Ellos lo usaban para suavizar el pan, con las comidas. Era un aceite muy popular en Israel y en las otras naciones. Era usado también en los sacrificios. Éxodo 20, vamos a estar leyendo aquí, vamos a leer buena Biblia hoy. No tenemos desespero, si me toca durar una hora duramos con el mensaje, yo no veo problema. Éxodo 20, lo importante es que te quede claro, Éxodo 29, Éxodo 29, versículo 40. Aquí dice que era usado en los sacrificios. Dice aquí Moisés, escribiéndole al pueblo de Israel, dice aquí, además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas, fíjate, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino. O sea que el aceite también era presentado en los sacrificios. Eso es tipología del Espíritu Santo de Dios, pero en el Antiguo Testamento. Levítico 14, de 10 al 18, también dice que cuando un leproso iba a presentar una ofrenda, también debía llevar aceite para que la ofrenda que llevase fuera presentada con el aceite delante de Dios. Ese eran en los sacrificios. Era también usado para uso medicinal. En Lucas 10, 25 al 37, la parábola del buen samaritano, vemos que el Señor dice que el buen samaritano le echó aceite en las heridas. O sea que el aceite de oliva tenía un uso medicinal en la antigüedad. También nos dice la palabra de Dios que cuando una persona estuviera enferma, un cristiano, lo llevaran a la congregación y los ancianos de la iglesia lo ungieran con aceite y era sanado. Y si tenía pecado, les eran perdonados. Los ancianos de la iglesia o de la congregación. No es para que andes por ahí como un sanador ambulante con un frasco de aceite y a todo el que vea le va a juntar aceite. Esa no es la intención. La intención es llevarlo a la iglesia para que reciba la bendición, reciba sanación y luego se congregue. Esa es la idea
del texto bíblico. Para el alumbrado, Éxodo 27, 20 al 21. Vamos a leerlo. Éxodo 27, versículos 20 al 21 dice: todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Es decir, el aceite de oliva era usado también en el alumbrado, no solamente en el templo, en el tabernáculo, sino a nivel general. Las lámparas, incluso hay una canción que dice: pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Por qué? Porque era usado el aceite de oliva para el alumbrado. Entonces, aquí estamos viendo para qué era usado el aceite de oliva, que es el mismo aceite ungido, y dicen que es ungido porque una persona, alguien que está bien con Dios, lo ora, y entonces esa persona comienza a usarlo porque ya fue ungido, fue bendecido por una persona que está bien con el Señor. Para consagrar lugares de adoración, en Génesis 28, 18 y 35, 14 vemos que Jacob derramó aceite sobre una piedra y consagró ese lugar. Lo estaba apartando, y dicen muchos que en ese lugar se construyó el templo. Entonces, vemos que para consagrar ciertos lugares, y más tarde vamos a estar viendo más al respecto, dice aquí también, para ungir el mobiliario del tabernáculo de reunión a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Ojo con eso. ¿Para qué lo usaban? Para ungir el mobiliario, es decir, las cucharas, los trinches, las ollas, todos los utensilios del tabernáculo con que ministraban los sacerdotes. Los ungían, los separaban, los consagraban para el Señor. También lo hacían para ungir a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Vamos a ver en Primera de Reyes, primer libro de Reyes 19, 16. Vamos a mirar palabra, estamos viendo palabra de Dios. 19, 16. Dice el Señor, hablándole al profeta Elías, dijo: a Jehú, fue una orden que le dio al profeta Elías: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Fíjate, ungirás por rey sobre Israel a Jehú, hijo de Ninsi, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, aquí vemos que el aceite lo estaban usando para ungir al rey y al profeta. También el profeta Elías, el profeta Samuel, perdón, ungió a David, le derramó un cuerno de aceite encima y lo ungió como rey de Israel. Después que el profeta Samuel ungió a David derramando un cuerno de aceite sobre él, dice que se fue a su ciudad. También vemos aquí en Éxodo, versículo 30, del 22 al 29. Vamos a leer qué dice Éxodo 30, del 22 al 29. Miren todo el trabajo que me he tomado para que usted entienda cuál era el uso que le daban los antiguos profetas, los antiguos sacerdotes, al aceite de oliva. Y eso mismo se ve en el Nuevo Testamento. También el mismo uso que le daban los antiguos profetas, le daban también en la época de nuestro Señor Jesucristo en Israel. Éxodo 30, 22 al 29 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de acacia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Harás de ello
el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, para el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, lo que le dije hace rato, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ojo con esa palabra santificado que más tarde vamos a mirar. El versículo 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Es decir, los consagraban derramando aceite sobre ellos, y no era una como hacemos hoy en día, que cogemos un poquitico y se lo untamos por aquí. No, el mismo Salmo 133, si no me equivoco, que dice que así como desciende el aceite por las vestiduras de Aarón, es decir, se lo derramaban en la cabeza un cuerno de aceite y era totalmente empapado, y de esa manera era ungido el sacerdote, el profeta y el rey en la antigüedad. Para eso se le daba el uso. ¿Para qué? Para consagrar un lugar para el Señor, para santificar un lugar y para también apartar para el servicio del Señor a los tres siervos de Dios: profeta, rey y sacerdote. No vemos por ninguna parte que los antiguos le otorgaran un poder místico, un poder sobrenatural al aceite de oliva. Todos sabemos, como cristianos que somos, que el aceite de oliva representaba en la antigüedad al Espíritu Santo de Dios. Pero, como les dije con anterioridad, en la actualidad no es necesario, porque nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Seguimos con la enseñanza. Ya viendo el uso que daban ellos en la antigüedad, vamos a examinar cuál es el uso que se le está dando en la actualidad. Y vamos a ver si es correcto usar ese aceite para otros fines que no sean igual al que usaban los antiguos. Y no antiguos hombres comunes y corrientes, hombres de Dios, profetas de Dios, ministros del Señor. En la actualidad usan el aceite de oliva para ungir las puertas y las casas para que la peste no entre. Ese es un acto profético que está de moda en la actualidad con la pandemia del coronavirus. Te cogen, te regalan un poquito de aceite, o va el profeta, entre comillas, a tu casa y le pone aceite a la puerta para que el mal, para que la pandemia no toque tu vivienda. Ojo con esto. Lo usan para ungir personas inconversas, para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Es decir, he escuchado testimonios de mujeres que su esposo es alcohólico, es borrachín, que la golpea, que es mujeriego, y el hombre cuando llega borracho, ella dice que estando el testimonio en la iglesia, porque ese es otro problema que tenemos hoy en día, que los servicios que deberían ser para doctrina, invitan a alguna persona para que dé su testimonio, y el testimonio, como he dicho en otros videos, no es la palabra de Dios. Pero desgraciadamente los que están escuchando el testimonio lo toman como si fuera palabra de Dios. Entonces ella dice: mi esposo era borrachín, era alcohólico, me pegaba, y un día él llegó y yo unté en sus pies aceite y proclamé bendición sobre él, y automáticamente el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra, y hoy él es un siervo de Jehová porque yo lo decreté en una ocasión. Y la gente: gloria a Dios, aleluya. Y entonces cuando ya salen del servicio, viene la hermanita que quiere que su marido se convierta, compra su frasquito de aceite y le otorga un poder místico, un poder sobrenatural al aceite, y comienza a untárselo a escondidas a su marido en los pies, y está haciendo lo mismo
que hacen los católicos cuando van a misa, llevan un botellón de agua para que el cura se lo santifique y comienzan a regar agua en la puerta de la casa, en la puerta de los negocios, barren la casa y comienzan a regar agua por todos los lugares para que la bendición entre a la vida de la persona. Graso error. Anteriormente usaban la citronela. Los que tienen negocios saben de qué estoy hablando. Les regaban citronela a los negocios para que tener buena venta. O tenían un Buda, le daban cocotazos al Buda para vender. Yo sé de qué le estoy hablando porque mi hermana hacía eso. Y estoy hablando cuando yo era secular. Estoy hablando de eso hace más de 30 años. Y yo vengo de una iglesia de donde se practican muchos actos proféticos. La iglesia Nueva Jerusalén, apóstol Johnny Copete, que es una aspiradora, todas las doctrinas, las corrientes filosóficas que hay en todas las partes, él las absorbe y las implanta en su congregación. Y todo lo hace con una finalidad. Para dar mal testimonio, porque sabemos que hombre que tiene mal testimonio en Cartagena se llama el, entre comillas, apóstol Johnny Copete. Pero ¿todo por qué? Por él mismo, porque se ha dado mala fama, porque todo lo hace sin medir las consecuencias de sus malos actos. Entonces, vemos que ya el cristiano no tiene citronela, ya el cristiano no golpea un Budas, pero tiene al pequeño Budas, al aceite de oliva, que lo quiere usar para todo. Lo están usando para ungir personas rebeldes para que supuestamente se conviertan al Señor. Lo están usando para untárselo en la lengua para que el coronavirus no lo toque. Lo están usando para untárselo a las hojas de vida para que cuando llegue a un lugar escojan la hoja de vida antes que las otras. Y déjame decirte que si esa hoja de vida es de una persona que no se está preparada para ocupar un cargo, es muy difícil que la cojan. Es lógico que es más fácil prepararte académicamente para que tu hoja de vida tenga un buen currículum y eso te permita a ti ocupar un cargo en una empresa. No pretendas ocupar un cargo para el cual tú no estás preparado. Otro uso que le dan al aceite de oliva para ungir calles, sectores, recintos, negocios. Le dicen a la hermanita, hermanita, ven para que me ores mi negocio para que me vaya bien porque están las ventas malas. Y va la hermanita a un amigo que no es cristiano, lógicamente no es cristiano, y va al negocio del amigo, le echa aceite al negocio, ora, decreta y le hace creer al otro de que ya la bendición viene. Y de pronto al otro se le suben las ventas. ¿Y qué comienza a creer él? Que el aceite tiene un poder sobrenatural. Entonces ya él después no le invita a ella, sino que va y se compra su botella de aceite y comienza a regar aceite por todas partes. Entonces su fe que debería estar puesta en el Señor Jesucristo, la coloca en un frasco de aceite. Qué cosa tan tremenda. Dice aquí, vamos a seguir viendo, negocios para que les vaya bien, para ungir casas. Entonces aquí, cuando dice que para ungir casas, en esa parte sí tienes que tener mucho cuidado. No es malo que unja tu casa con aceite. No es malo. Lo malo es que unjas tu casa, invites a una persona que esté consagrada a Dios, venga a tu casa, ore por ti, ore por tu familia, ore por todo lo que tienes en tu casa y derrama aceite en tu casa y con eso es simbólicamente estás diciendo que tú estás apartando tu casa para el Señor. Pero si después de haber consagrado tu casa para el Señor, ungiéndola con aceite, vienes y permites que tus hijos que no son cristianos hagan una rumba, escuchen música mundana, vean películas de terror, venga gente que no es cristiana a hacer cosas en tu casa, a hacer fiestas, a poner música a alto volumen y a hacer cosas que no están dentro de la santidad de Dios. Eso en vez de traerte bendición te va a traer juicio de Dios. Entonces, no, si tú ves que tú no estás en la capacidad de controlar a las personas que están bajo tu autoridad, llámese tus hijos, llámese tu familia, entonces mejor no
unjas tu casa, mejor pídele a Dios que te dé palabra de sabiduría para que le prediques a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa inconversa, a tu pariente inconverso que está allí, que de pronto vive en tu casa, y no la unjas hasta que no puedas tener el control de ese lugar. Porque si permites el pecado después de haber ungido tu casa, te acarrea juicio de Dios. Y si no lo sabías, hoy te lo estoy diciendo. En la palabra de Dios dice, mi Señor Jesucristo hablándole a los fariseos y a los que estaban alrededor, les dijo, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora como vine y les hablé la palabra, ahora sí tienen pecado. Es decir, si tú hacías estas cosas porque no tenías conocimiento, lo hacías por ignorancia, Dios te pasaba por alto eso. Pero hoy te estás enterando que ungir una casa para consagrarla a Dios y posteriormente permitir el pecado, en vez de traerte bendición, te va a traer juicio. Tremendo, ¿no? Para ungir instrumentos musicales en las iglesias, ungen la batería, ungen el piano con aceite. Pero el problema está en que hay iglesias donde no hay guitarrista, no hay pianista, no hay baterista, y entonces invitan a una persona que sepa tocarla, y muchas veces esa persona no tiene una vida de santidad, está practicando el pecado, y va y comienza a tocar ese piano, esa batería, y la alabanza se torna pesada, la gente comienza a bostezar. Entonces, en vez de ser una bendición esa alabanza, esa adoración, que haya un peso de gloria ministrando a la gente, lo que se convierte en una pesadez que uno desea, o la persona desea, lo que estén allí, que termine rápido, y en muchas ocasiones dan ganas de coger el que está cantando y bajarlo, cogerlo por el cuello y bajarlo, porque no está ministrando nada, lo que está es aburriendo a la gente. Pero es porque los instrumentos que fueron consagrados para Dios los están tocando personas que no viven en santidad. Si uno como ministro de Dios se sube a un altar y está en pecado, lo que uno está reflejando a la congregación es pesadez, es apatía hacia las cosas de Dios, y esa iglesia no va a crecer. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Lo usan para ungir autos, motos. Entonces compró el hermanito un carro. No tenía carro y andaba a pie y andaba en santidad, pero compró un carro, un automóvil, y viene la profeta, entre comillas, de la iglesia, porque siempre en iglesia que se respeta hay 2 y 3 profetas. Entonces van con el botellón de aceite, le ungen el carro, y el hermano, gloria a Dios, yo lo compré para llevar a los hermanos que no caminen tanto, ahora Dios nos dio la bendición y los voy a llevar. Eso lo hace el primer mes. Ya el segundo mes, cuando ve que va saliendo el hermanito que le toca irse bien lejos, se queda dentro de la iglesia para no llevarlo. Entonces, anteriormente, como estaba en santidad, no escuchaba música mundana, no montaba personas que no fueran de bendición en su carro. Pero entonces ya comienza el carro que fue ungido con aceite, comienza a montar personas allí, a colocar música mundana en el auto, se consigue una novia, la sube al carro, y esa unción que le echaron allí se le va a convertir en maldición. Recuerden la palabra que dice que yo convertiré las bendiciones en maldiciones cuando tú no obedeces la palabra de Dios. Motos. Me recuerda un muchacho que es nieto de una amiga que es cristiana. El muchacho no es cristiano, le gusta andar en motos, en grupos de motociclistas, parándola, haciendo stunt. Y resulta que para que no se accidentara le llevaron un hermano con un botellón de aceite para ungirle la moto. Entonces resulta que el muchacho estaba jugando dominó, y el hermanito acá derramando aceite y orando por la moto, y el otro jugando dominó allá, nada más que lo miraba desde al frente de su casa, y yo observando todo. Y entonces, ¿qué hace un hermano orando por la moto de un inconverso para que no se accidente? Porque supuestamente al ungirla, la protección de Dios va a estar en ese lugar. No es así. Estás cometiendo un error. Ya te voy a demostrar por qué. Para romper maldiciones, lo están usando también.
Es decir, una persona que le está yendo mal en todo, cogen y lo llevan a la iglesia y derraman aceite sobre él, lo oran y dicen, bueno, ahí está la unción de Dios sobre él. Se rompe toda maldición. Se rompe toda enfermedad. Para adquirir sanidad también lo están haciendo. Y la sanidad sí es bíblica, pero ya les dije que es bíblica cuando lo llevas a los ancianos de la iglesia, oran por él y esa persona sigue buscando de Dios, la sanidad viene, porque Dios es fiel y si está enfermo, no todo el mundo se va a sanar, pero la mayoría se sana. Y dice que si tiene pecado se van, se rompen también, si tiene maldición se rompe, pero cuando lo haces bíblicamente. Pero cuando comienzas a orar a todo el mundo, inconversos, que están enfermos y todo, vas a echarle aceite, están ministrando a una persona que está endemoniada y le echan aceite, eso es antibíblico, no se debe hacer. Y yo sé que hay momentos en que las cosas funcionan. En cierta ocasión estamos ministrando a una persona que estaba endemoniada y en medio de la administración, que ya teníamos como 3 horas, está orándola, le echamos un aceite ungido en los oídos. Ella dice que se le destaparon y los demonios salieron. Pero yo no puedo implantar como doctrina que todo el mundo tiene que hacer eso, echarle aceite ungido a los endemoniados, porque la Biblia no registra esos casos. Hay momentos en que algo que no está en la Escritura te va a funcionar, pero en un momento determinado, y es Dios que lo permite para que veas que Él te respalda. Pero no pongas como doctrina cosas que no están en la palabra, porque estás incurriendo en quebrantamiento de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, usar el aceite, otorgarle el aceite, poderes que no tiene, y lo tienes como un fetiche en tu casa, te trae ruina y te trae maldición. Si lo usas legítimamente para lo que debes usarlo y le hablas la palabra de Dios al que vas a ungir y le dices, mira, si yo te unto este aceite y tú no buscas de Dios y le faltas el respeto a Dios, le falta el respeto a Dios cuando tu casa que fue consagrada la usas para otros fines y tú prometiste que era para Dios, te trae maldición. Y créeme que esa casa que tú ungiste para Dios, Dios la va a reclamar. Y dice la palabra que Él se va a santificar. Cuando Él dice que se va a santificar, pasa como cuando Nadab y Abiú presentaron al Señor un fuego extraño y descendió fuego del cielo y los consumió. Dice, yo me he santificado. O sea, santificarse a Dios quiere decir que Él va a hacer notar que a Él no se le puede tomar a la ligera. Si venías haciéndolo por ignorancia, por falta de conocimiento bíblico, porque tu pastor, tu líder no te ha enseñado, hoy lo sabes, debes darle un buen uso al aceite de oliva. Y si tú estás en santidad, estás en rectitud, lo oras y lo untas sobre un enfermo, Dios te va a respaldar. Pero si estás en pecado, estás en desobediencia y oras ese aceite y se lo echas a alguno, en vez de ministrarlo bendición, le vas a ministrar rebeldía. Entonces ten mucho cuidado con no faltarle respeto al Señor, porque el Señor reclama lo que es suyo. Y ya para finalizar, aquí vemos que lo están usando para atraer la bendición, para romper maldiciones, cuando le están yendo mal a las personas, para que les vaya bien. Conozco una muchacha que es alcohólica, que es borrachina, así como decimos aquí en la costa, es borrachina, y ella me dice que hay una pastora que casi todos los domingos va y la ora. Ella no va a la iglesia, pero como le da una ofrenda, la pastora va a la hora, la unta de aceite, para que le vaya bien a ella y al hermano también que es mulero, para que le vaya bien. Fíjense que tienen eso con un perrateo, como un fetiche, y las cosas de Dios son serias. Por eso usted ve que en estos videos yo muy poco me he hecho a reír, porque yo no soy payaso, yo no estoy aquí para divertirte, para que tú te rías de mis chistes, y créeme que yo soy bastante gracioso. Yo soy gracioso porque eso está en mí, pero como estoy compartiendo la palabra, parece que estuviera enojado, pero yo no estoy enojado, estoy contento, estoy gozoso, pero lo estoy haciendo con seriedad, con rectitud, como dice que debemos hacerlo. Entonces, si tú te quieres reír de chistes, búscate unos cuentos, unos videos de chistes de payaso, pero aquí vienes a escuchar palabra de Dios, aquí vienes a ver cómo hacer las cosas bien delante de Dios para que Dios derrame la bendición sobre tu vida. Vamos a ver cómo se rompen las maldiciones. Vamos a ver cómo Dios permite que venga la sanidad a nuestra tierra, cómo Dios obra en nuestras vidas de una manera bíblica y no usando fetiches
usando aceite, sal, frutas, miel, leche, sino la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, vamos a terminar ya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo del 13 al 15. Yo creo que este es el texto más conocido en el momento. Todo el mundo está leyendo Segundo de Crónicas 7, 13 en adelante. Dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué es eso? Resequedad. Falta de lluvia trae ruina porque los árboles no crecen, las plantas no dan fruto. Vemos la Guajira, que es desértica, los desiertos están llenos de sal por todas partes. Por eso es que la sal simboliza también ruina, escasez. ¿Por qué? Porque los desiertos están plagados de sal. Dice aquí: y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Vemos que la langosta era un animal que llegaba a los cultivos, se los comía, era el terror de los judíos, de los agricultores, porque se les comían los cultivos y no producían nada y perdían todo el dinero que habían invertido en sus cultivos. Dice aquí: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjate que no dice al mundo, sino a mi pueblo. Y el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pero si andas en pecado, andas en desobediencia, dice el Señor que Él permitiría que la pestilencia llegara a tu vida. Y no quiere decir que todas las personas que están enfermas es porque están en pecado, sino que es una puerta que tú abres para que el diablo penetre y te haga daño. Si vienen todas esas cosas, viene la ruina, la escasez, la falta de lluvia, la falta de bendición, la enfermedad viene en algún momento de tu vida, no es para que cojas el aceite y creas que el aceite es el que te va a salvar, que Dios va a obrar a través del aceite. No, aquí aquí está la clave. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Fíjate, la oración. Hoy en día estos falsos ministros no te dicen que oren. Hoy en día te decretan, te declaran, te confiesan y dicen: yo decreto que estás sana. No te dicen: órale a Dios para que Dios te sane, sino yo decreto. Entonces tú crees que con el decreto de ese falso apóstol, de esa persona que te está engañando, ya tú tienes sanidad. Te están apartando poco a poco de la bendición de Dios y tú no te estás dando cuenta, estás entrando en apostasía. Y buscar en mi rostro. Entonces ya no buscas el rostro de Dios, sino del profeta para que te decrete que tú estás sano. Ya no buscas el rostro de Dios, sino que vas a hacer un pacto con Dios en un canal de televisión, en enlace, para que a través del pacto Dios envíe sanidad. Fíjate que ya no buscas, no ayunas, no oras, no vigilas, no lees la palabra, pero crees que con un pacto Dios tiene la obligación de enviarte sanidad. Y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, si la plaga, la enfermedad, la escasez, la ruina, la miseria tocó tu vida, no es para que uses sal, para que hagas pactos de sal, no es para que derrames aceite sobre ti, sobre tu casa, sino que te tienes que convertir de tus malos caminos. Te tienes que convertir de tus malos caminos y dejar que Dios haga la obra en ti. Entonces, dice el Señor, cuando hagas esas cosas, cuando te humilles delante de Dios, ores al Señor, busques de la presencia de Dios, dice que entonces yo oiré desde los cielos, porque aquí está hablando del mismo Señor, dice, y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Entonces, si quieres la bendición de Dios, tienes que hacer estos pasos que está aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, porque Él dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, es decir, en el templo de Jerusalén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, eso lo creen los judíos porque es así. Tú vas a Israel y encuentras el muro de las lamentaciones. Ahí se han escuchado testimonios de gente que va, ora y Dios le otorga las peticiones, porque ese lugar fue apartado para eso. Pero te tengo una buena noticia: no tienes que ir a Israel, no tienes que ir a Jerusalén, al muro de las lamentaciones, porque en Primera de Timoteo, vamos a buscar Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8,
dice cómo debe ser la oración. Dice aquí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, si vas a orarle a Dios, tienes que, y vas a levantar manos, que por lo general lo hacemos, tú levantas, Dios mío, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Tienes que estar levantando esas manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, si has peleado con tu esposa, si has peleado con tus hijos, si has peleado con el vecino, si metiste tus manos en donde no debiste meterla, te robaste algo, no sé qué hiciste con tus manos, están contaminadas, porque las manos simbolizan el proceder de nosotros. Si estás procediendo mal, no estás leyendo la palabra, no estás orando, no estás vigilando, no estás haciendo lo que Dios quiere en segundo de Crónicas, entonces no son manos santas, no son manos sin ira y no son manos sin contienda. Entonces, si tus manos que te representan a ti están en pecado, Dios no te va a escuchar. Pero si lo haces bien, lo haces en santidad, si haces lo que mi Señor Jesucristo dijo, que si no perdonas, Él no te perdonará a ti, entonces, pero que si perdonas, Él te perdona también a ti. Si tú tienes un corazón perdonador y un corazón dispuesto para el Señor, tú le oras a Él en cualquier lugar donde estés, en todo lugar. Fíjate que no dice que tienes que ir a Jerusalén. En cualquier lugar lo puedes hacer. En cualquier lugar, excepto el baño, porque muchas veces vas al baño, estás desnudo, estás haciendo tus necesidades fisiológicas, te estás bañando y comienzas a ir a orar. Todo tiene su momento, todo tiene su hora. Aparta una hora para el Señor, un lugar, haz un altar para Él y órale al Señor y hazlo con reverencia y respeto delante de Él y verás que Dios te escucha y la bendición de Dios va a llegar a tu vida y la ruina y la miseria, los cielos de bronce, la maldición se va sin que pagues un peso en un pacto, sin que dejes una ofrenda pactando por la palabra, ni que estés usando aceite de oliva para romper las maldiciones, solamente humillándote delante de Dios y haciendo lo que Él nos está demandando en su bendita y santa palabra. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Lo hice con el propósito, lo hice lentamente para que entendieras qué es lo que el Señor nos quiere transmitir y para que le des un buen uso al aceite de oliva. Si lo tienes en tu casa y estás mal delante de Dios, coge ese aceite, hazte una buena ensalada y disfrútalo, porque también era usado como alimento y es usado en la actualidad como alimento. Los médicos lo recomiendan porque es saludable y nos sirve para muchas cosas y es usado también como medicina. Así es que no tiene ningún poder sobrenatural, solamente tú, si estás en santidad, eres el que lo santifica a Él. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios reine en tu vida, reine en tu hogar y reine donde quiera que vayas. Shalom.